Con el texto que les compartí de Alejandro Herrera y con la ayuda de algunos problemas que él menciona, pues quiero que reflexionemos sobre cómo puede ser un futuro en el que vivamos sin contacto humano. También quisiera que indaguemos un poco sobre pues este replanteamiento o reconfiguración de la ética, pues que nos permita abandonar el antropocentrismo, ¿no? Que solamente pensemos en que los entes merecedores de dignidad somos los seres humanos y que solamente nos preocupemos por la naturaleza cuando los daños que le estamos provocando y a los seres, a los demás seres vivientes, cuando ya nos empieza a afectar a nosotros. Pero bueno, con este texto que tiene un carácter contemplativo, ¿no? El de un investigador que ya se ha jubilado, pues uno de los efectos que señala Alejandro Herrera y sobre el que quiero comenzar es sobre los riesgos de la pandemia, ¿no? Que no es solo un riesgo de enfermedad, sino un riesgo de muerte. Y eso provoca miedo y angustia en nosotros. El miedo, por un lado, se dirige a la enfermedad, ¿no? Porque amenaza con menoscabar nuestra salud, pero la angustia apunta a la muerte, porque versa sobre la nada, y la nada amenaza al ente en su ser, es decir, en lo que tiene de más constitutivo. Y es que el ser es la vida. Para los entes vivientes, el ser es la vida. De ahí su importancia y su valor. Como ya lo mencioné, durante toda la pandemia en México, pues no hubo los suficientes recursos médicos y eso causó en muchas personas la desconfianza y avivó el temor. ¿Qué va a pasar si llego a enfermarme? Esa habitación que nos sirve como espacio de refugio, en donde Alejandro nos invita a, a habitar un poco más, ¿no? A posarla un poco más, pues más allá de espacio de refugio, pues se terminaría convirtiendo en el hecho doliente en caso de que nos termináramos enfermando. El peligro de contagio, entonces, pues nos alejó de las personas por procurar la sana distancia y que de alguna manera todavía nos mantiene a raya. Y este aislamiento que Alejandro Herrera parece ver con cierta alegría, precisamente porque el carácter de su trabajo intelectual pues requiere aislamiento, esta separación, este tener miedo de acercarse a los desconocidos, pues nos hace más desconocidos, más distantes, ¿no? No estoy tratando de refutar del todo a Alejandro, porque sin duda él encuentra en el aislamiento una especie de pausa forzada y necesaria frente a la vorágine en la que vivíamos y una oportunidad de reflexión para echar un vistazo sobre lo que hemos estado haciendo con el mundo. Y tiene mucho de razón, pero el otro lado del aislamiento y el de las repercusiones negativas en la vida de cada persona, ¿no? La pandemia nos presentó de forma a veces violenta una situación ontológica, es decir, relativa al ser, que nos afecta directamente, ¿no? Y es la vulnerabilidad, la enfermedad y la muerte. Es el recordatorio de nuestro carácter como seres finitos, limitados, efímeros, que no tenemos la existencia asegurada. Y sí, esto tendría que meternos en una meditación profunda sobre la muerte. Alejandro cierra su texto instándonos a estar más tiempo en una habitación, a darnos la oportunidad de aprovechar esa soledad. Pero no todos tienen el espacio suficiente ni las personas apropiadas para convivir en ese confinamiento. Parece ser, parece ser que él ve a la soledad como un privilegio, y sí, lo es. Pero no todos saben lidiar con eso. Hay personas que la soledad les provoca angustia y depresión. Actualmente ya se puede salir un poco a las calles, pero con muchos cuidados, ¿no? Las caretas, los cubrebocas, el uso reiterado del gel, etcétera. Y eso provoca un conflicto, ya que cambia el panorama. Eso hace tener una actitud de desconfianza hacia los demás, de no acercarnos a los otros. Se ha perdido el saludo de mano, el abrazo, el vernos a los ojos, que es una de las razones por las que les pido pues que conecten, que prendan la cámara para por lo menos tener una interacción más o menos, no es que ni siquiera es más o menos, eh, pues una virtualización de lo que tendríamos en el aula en la modalidad presencial, ¿no? Y todo esto
nos lleva a una cierta deshumanización, ¿no? La pandemia y su confinamiento pues nos han dado conciencia de la soledad humana y curiosamente es donde nace la ética. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con nuestra soledad? Es algo que nos compromete, sobre todo en la solidaridad con los demás. Y la razón de esto es que la salud psicológica forma parte de la salud general de la persona. Y este es un aspecto de la salud que ha sido descuidado. Es también un valor y hay que protegerlo, porque en este tipo de situaciones se ve muy afectado. Este es otro indicador de nuestra fragilidad humana. Somos vulnerables, y no solo en cuanto al cuerpo, sino también en lo tocante a nuestra vida emocional. Los dolores somáticos, como el dolor de una pancreatitis crónica, pues difícilmente los podemos ignorar. Un dolor de esos no te deja ni caminar. Pero las heridas morales, las heridas emocionales, solemos ignorarlas o las tratamos con cualquier paliativo o distractor. Ante estos escenarios de salud pública, pues de inmediato se presenta el problema de cómo realizar la atención a los enfermos en el caso de escasez de recursos médicos. Concretamente en esta pandemia no se tuvo la capacidad de atender a todos, tanto a los jóvenes como a los ancianos. Esto porque muchas veces se dio preferencia a los que tenían más expectativas de vida, o sea, a los jóvenes, en algunos casos, aunque no fueran los que estuvieran en mayor riesgo, y no a los que se dice que tienen ya su ciclo vital casi cumplido, que son los viejos. Desde luego, tal actitud pues significaría discriminación y tiene que evitarse, pero en definitiva tampoco es un problema tan sencillo de dilucidar, ¿no? Y es sobre el tema que quiero que reflexionemos en esta clase. Normalmente, muchos de los sistemas de salud en el mundo pues trabajan en un escenario de escasez. Esa es realmente la normalidad. Pero en una pandemia se pone todavía más presión sobre ellos, al forzar a los médicos y a las autoridades sanitarias a tomar decisiones que establezcan prioridades en el uso de esos recursos. Como lo vimos el año pasado, algunos de estos recursos se vuelven cruciales. Las camas de terapia intensiva, las mascarillas, los antivirales, etcétera. A ver, en la literatura sobre ética de salud pública, se han propuesto varios principios de distribución de estos recursos en casos de escasez, por ejemplo, en escenarios de pandemias, porque esta no es ni la primera ni la última crisis de salud internacional. A ver, en tiempos recientes, en el periodo 2013-2014, se tuvo en el Caribe y en América del Sur la epidemia de chikungunya. En 2014-2016, es decir, terminando la epidemia de chikungunya, tuvimos la epidemia del ébola, que sí estuvo focalizada en África, pero también llegó al continente americano. Y en ese mismo 2016, la pandemia del Zika, etc. ¿No? Entonces, quiero que analicemos qué principios se aplicarían durante las distintas fases de una pandemia, porque esto se debe planear con anticipación, porque como ya dije, hay un consenso entre los epidemiólogos en que vendrán más pandemias en el futuro, de modo que deberíamos estar preparados y bueno, no sería deseable que se tomaran estas decisiones bajo presión y de manera precipitada. Por eso mismo vamos a analizar algunos de los principios de distribución que suelen ser utilizados cuando hay escasez de recursos médicos. Y cuando hablo de recursos, pensemos, ¿no? Rápidamente, cubrebocas, alcohol en gel, camas en hospitales, respiradores. Un primer principio muy utilizado es asignar recursos buscando salvar al mayor número de vidas posible. Este principio no se escapa de varias críticas, sobre todo porque privilegia el criterio cuantitativo, ¿no? Tal medida o tal política pública es mejor que otra porque con ella se salvan más o menos vidas. Pero en el contexto de una pandemia, este debe ser quizá el principio más relevante, aunque tendríamos que ponerlo a la luz de otros principios. Por ejemplo, otro principio que también busca extender el potencial beneficio es
utilizar los recursos disponibles para maximizar el número total de años de vida o años de vida ajustados por calidad salvados. Aquí se trata de salvar a la gente que tiene la mayor probabilidad de vivir por lo menos más años en el mejor estado de salud posible. En este caso, privilegiar a los jóvenes y no a los adultos mayores. En otras palabras, si no tuviéramos recursos suficientes, los pocos que haya no se usarán para quienes tengan pocas probabilidades de vivir. Sin embargo, se ha criticado este principio pues porque no toma en cuenta aquellos que están en peor situación. Ahora, hay un ejemplo que nos permite ver cómo los criterios, conforme va avanzando la pandemia, van cambiando o se van ajustando. A ver, con las vacunas, ahora se está privilegiando a los adultos mayores, pero durante la crisis de los respiradores, a mediados del año pasado, se siguieron otros criterios muy distintos. Criterios que, por cierto, establecía, espero que lo recuerden, la polémica guía bioética de este CSG, el Consejo de Salubridad General, ¿no? ¿Recuerdan la polémica que causó la guía bioética por ahí de junio, julio? A ver, esta guía bioética, su nombre completo era Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia. Esta guía estaba dirigida al personal hospitalario para que pudieran atender con celeridad algunas situaciones, como por ejemplo, llegan 2 pacientes en forma simultánea y solo hay una cama disponible. ¿A quién se le asigna esa cama? ¿Qué criterios se van a seguir para asignar esa cama? Esto, en un inicio, producía mucha zozobra y disputas muy fuertes entre los propios cuerpos médicos de guardia. Bueno, esta guía, en su introducción dice, en la introducción dice, la escasez de estos recursos nos obliga a preguntarnos cómo se deben asignar cuando 2 o más pacientes lo necesitan. Por ejemplo, ¿a quién se le debe asignar una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea cuando tenemos 2 pacientes que se pueden beneficiar de ella? La respuesta a esta pregunta no es obvia y existe una amplia literatura bioética al respecto. Y efectivamente, con estos temas ya estamos entrando a terrenos de la bioética. Repito, actualmente en el tema de las vacunas, a los primeros que se les está suministrando es a los adultos mayores, pero durante la crisis del año pasado de los respiradores y camas en hospitales, el criterio era el opuesto. Los adultos mayores estaban al final de la lista de pacientes. Las camas se asignaban a los que tuvieran mayor expectativa de vida. Recordarán que a las personas que estaban en este llamado sector de riesgo, ancianos, diabéticos, inmunocomprometidos, etcétera, se les pedía con mayor énfasis que se mantuvieran en su casa, porque en caso de enfermarse, no tendrían atención prioritaria en los hospitales, precisamente porque ya de por sí su expectativa de vida era baja. Entonces la prioridad estaba destinada para aquellos que tuvieran mayores probabilidades de vivir, ¿no? Los jóvenes. Ahora, este principio, pues dice, vamos a asignar una cama y respirador a quien tenga mayor expectativa de vida por delante. Los ancianos ya vivieron muchos años, ya les quedan pocos, ya no son prioridad. Pero existe otro principio, que es el principio inverso, que es el que se está aplicando ahora con las vacunas, que es el llamado principio de necesidad médica. Y este principio mantiene que aquel paciente cuya salud está más deteriorada es quien debe recibir el recurso escaso, siempre y cuando realmente les sirva. Digamos, si era una persona que además de la COVID-19 ya padecía algún cuadro agravado, bueno, no tendría mucho sentido. Pero hasta esta parte es dura, porque es como decir que las personas que ya, por ejemplo, ya estaban enfermas de alguna enfermedad crónica, pues ya no vale la pena salvarlas. Y la vida en uno u otro, en tanto vida, es valiosa sin más. Otro principio, un principio que sí toma en cuenta a los más desfavorecidos sería
asignar recursos a los individuos más enfermos o a quienes han tenido vidas más cortas, por ejemplo, los niños. Sin embargo, este principio no toma en cuenta que hacer esto podría resultar en pequeñas ganancias de salud, sí, pero a costos muy altos. Y esto se refiere a que si curamos primero a niños o ancianos, estaríamos permitiendo que fallezca una gran cantidad de personas en edad productiva. Y finalmente, ellos son los que mantienen la economía del país. ¿Mm? A ver, esto podría parecer muy sombrío, pero muchas de las políticas públicas en materia económica manejan este tipo de criterios, incluso desde la economía clásica, ¿no? Uno de los economistas clásicos, de los padres de la economía política, Robert Malthus, también se le conoce como el padre de la teoría sombría, demográfica. Él se especializó a finales del siglo XVIII, sobre todo en economía demográfica, economía de población, y él además era sacerdote, y él hablaba de que las guerras, las enfermedades, sobre todo las pestes, que arrasaban con una buena parte de la población, eran una especie de controladores naturales de la población, que esto regulaba que la población no creciera demasiado. Decía, si no hubieran no estuvieran estos controladores, las pestes, las guerras, no habría suficiente alimento para todos, porque el alimento crece en proporción aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, y la población crece en proporción geométrica, 2, 4, 8, 6. No habría suficiente alimento para todos. Entonces, en realidad, y este es un criterio que sí se aplicó, sí podríamos lanzarnos a salvar primero a los más desprotegidos, a niños y ancianos, pero entonces concentraríamos la mayor parte de la población que va a fallecer en aquel sector que está en edad productiva. Otro principio, dar prioridad a aquellos que tienen un rol instrumental en curar a los pacientes. Esto, en otras palabras, dice, vacunemos primero al personal médico y auxiliar. Ellos deben tener prioridad. Y no tanto por bondad, sino por utilitarismo, porque los necesitamos, como en tiempos de guerra. Todo el alimento y todo se va al frente de batalla. Aquí es muy parecido. Es una ética instrumental, realmente no es una ética valorativa, no lo estamos haciendo por bondad, sino porque los necesitamos para seguir, digamos, dando la pelea, ¿no? Dado que pueden ayudar a terminar con la pandemia y son difíciles de reemplazar además, ellos deben tener prioridad, ¿no? Y supongo que se estarán dando cuenta que en estos casos, pues la ética de la salud pública realmente recurre así a criterios de bioética, pero también a criterios técnicos y económico-administrativos. Habrá quien piense que, pues para evitarnos todos estos dilemas morales, un principio efectivo sería, pues dar a todos las mismas oportunidades de beneficiarse de los recursos disponibles, por ejemplo, a través de un sistema de fila, que se atienda a la gente conforme va llegando, que se intentó aplicar en un principio. Sin embargo, bueno, este principio dice que no se asigne la cama al joven o al viejo, al más enfermo, sino al primero que llegue, ¿no? O incluso a través de un sorteo, ¿no? No obstante, por ejemplo, el caso del sistema de fila, pues también es muy cuestionable porque si bien nos libera de este engorroso, este conflictivo proceso de pensar a quién le asignamos la cama, pues nos libera de este proceso, sí, pero también es muy cuestionable porque no se toma en cuenta información relevante, como la historia clínica del paciente o sus necesidades particulares, ¿no? Cuando los recursos son escasos, el sistema de fila suele ser útil en circunstancias normales. Cuando vamos a ver, antes de la pandemia, cada quien, digo, no sé
bajo qué sistema de salud estén asegurados. Sin embargo, bueno, como alumnos de la UNAM, pues pues supongo que todos deberían de estar en el IMSS. Digo supongo, porque con sus compañeros de primera generación, cuando fuimos a Morelia, uno de los requisitos para todo lo del seguro de viajero, todos los trámites que yo tuve que hacer, era que presentaran la copia del carnet del IMSS, y bueno, la mitad no lo tenía. Entonces, tuvieron que hacer el trámite y ir al archivo de la clínica más cercana en esa misma semana. Bueno, entonces, esto puede funcionar en situaciones normales, pero no en una pandemia en la que la gente llega con condiciones de distinta urgencia. Ahora, lo del sorteo, o sea, darle la cama a quien saque el boletito amarillo. Esto puede funcionar para pacientes, pero que tengan diagnósticos similares. Aquí, por cierto, habría que considerar también a pacientes enfermos de otros padecimientos que también tienen derecho a ser tratados en el sistema de salud. El problema es que el sistema de salud mexicano, como de otros países, pues no solo se saturó, sino que se concentró exclusivamente en atender a la COVID-19. Pero otros pacientes tenían ya consultas o hasta cirugías programadas y tuvieron que ser pospuestas indefinidamente. Como podrán ver, pues aquí he mencionado algunos de los principios de ética de salud pública, de los más ocurridos en crisis pandémicas. Pero uno de los problemas con tener varios principios es que pueden entrar en conflicto. Como ya vimos, algunos son mutuamente excluyentes. Sin embargo, en las distintas etapas de una pandemia sí se tendría que ponderar su aplicación. Como ya lo mencioné, con la crisis de la escasez de respiradores se privilegió a cierta población. Ahora que estamos en otra etapa, más adelante, pues ya se usan otros principios. Pero como sea, lo que tiene que privar son los principios, como el del respeto a la vida de cualquiera, porque es un derecho humano, sí, y el límite mínimo de los derechos humanos, pues es la dignidad, aunque también es polémico, porque la dignidad es un valor moral que, como tal, es creado. No es algo que exista por sí mismo. Además, dignidad no es un sinónimo de algo bueno, sino de algo que puede valorarse como bueno o malo. Se puede ser digno de desprecio o digno de aprecio. Ajá. Entonces, la dignidad de hacer merecedor de algo, y merecer o no merecer implica una valoración. Para que se den cuenta que todo este problema, toda la disquisición alrededor de un dilema moral es muy problemática. Pero bueno, digamos que en estas situaciones tiene que haber solidaridad entre los individuos, al igual que respeto y hasta simpatía por el otro. Son, digamos, requisitos éticos indispensables, no solo jurídicos, como los derechos humanos, que también tienen su parte ética. Pero sean los que sean los principios sobre los que se tomen las decisiones, tenemos que pedir a las autoridades de salud que haya transparencia sobre las bases de las decisiones y que éstas puedan revisarse y corregirse a la luz de las situaciones que se presenten a lo largo de la pandemia.